Hola, ¿cómo están? Continuamos con el capítulo número 3 de la serie de tutorial de Arduino. Ahora vamos a ver las estructuras de control que hay en el lenguaje Arduino. Lo primero que vamos a hacer en la parte de setup, que es la parte de configuraciones, es configurar el pin 13 como una salida. Lo hacemos con la instrucción pin mode. Aquí elegimos el modo del pin, si va a ser una entrada o una salida. El primer argumento es el pin que vamos a utilizar, ¿no? Aquí vamos a utilizar el pin 2 como una entrada. Dentro del loop, que es lo que se va a repetir, el código que se va a repetir durante toda la ejecución, durante todo el tiempo en el microcontrolador, va a preguntar si lo que hay en el pin 2, digital read, va a ser una lectura digital del pin 2, es igual a high. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un pulso alto, ¿no? Que el botón está apretado. Entonces lo que va a hacer es que en el pin 13 también haya un pulso alto. Si es que hay un pulso alto, pues se va a encender el LED. Caso contrario, o también si no, el pin 13 se apagaría. Entonces el funcionamiento de este código es que configuramos el pin 13 como salida, el pin 2 como entrada, y preguntamos si está en un pulso alto, si el botón está apretado, entonces se enciende el LED que está conectado en el pin 13. Este pin 13 está conectado a un LED que está en la misma tarjeta Arduino Uno R3. Ya está instalado ahí, entonces es un LEDcito que van a ver que parpadea. Ahora vamos a ver un poco a detalle esta condicional. Es la estructura básica de control, ¿sí? La estructura más simple que hay. Entonces podemos también presentarla en una sola línea y decir, si el valor que hay en X es mayor a 120, entonces hagan una escritura digital en el pin, en el LED, un pulso alto, ¿sí? Entonces, otra forma que se puede presentar es que si el valor de X es mayor a 120, haga una escritura digital en la variable LED pin con un valor alto. LED pin podría ser el pin 13, podría ser el pin 12, el 11, el 10, cualquier pin, ¿sí? No hemos definido qué pin va a ser, qué número de pin, y esto es una variable. Volvemos a hacer, miren, aquí estamos utilizando llaves. ¿Por qué utilizamos llaves? En el caso que tengamos más de una instrucción. En este caso solamente estamos teniendo una instrucción y bueno, podemos utilizarlo así para utilizar formalmente como debería ser el código formalmente, ¿no? Aquí tenemos otra condicional, si X es mayor a 120, ahora sí tenemos las llaves de apertura y de cierre, y aquí tenemos dos instrucciones, ¿sí? Que haga en el LED pin 1 un valor alto y en el LED pin 2 también un valor alto. Fíjense que todas están terminadas en punto y coma. Sí o sí tenemos que terminarla en punto y coma las instrucciones. En el caso que no utilicemos llaves, solamente la acción que se va a generar en caso de que la condicional sea positiva lleva punto y coma. Ahora vamos a ver el caso contrario. Si es que no se cumple la condicional, entonces tiene que haber una condición contraria. Esta condición contraria es escrita o está escrita en el lenguaje como else. Supongamos este caso. Si la temperatura es mayor o igual que 40, entonces aquí podremos tener un pedazo de código que diga precaución, está muy caliente, ¿sí? O hacer alguna acción en caso que esté muy caliente. Caso contrario, si no es mayor o igual a 40, entonces la temperatura puede ser que esté en el rango de 37 y esto es una compuerta AND. Temperatura está menor que 40. Entonces aquí ya obligatoriamente va a ser igual a 40 o mayor. En esta parte de acá va a ser temperatura es menor que 40. Entonces, si es menor que 40 puede ser 39, 38 o 37, ¿sí? Si temperatura es mayor o igual que 37 y es menor que 40, entonces está entre 37, 38 y 39, porque 40 ya está incluido aquí en el igual, ¿sí? Entonces podemos tener un if dentro de otro if. Y si no se cumple la condición, entonces la temperatura no es alta. A ver, vamos a separar. Aquí está si es mayor a 40. Aquí si está entre 37 y 39, porque aquí fíjense no está el igual, porque aquí está el igual. Entonces, si es que está entre 37 y 39, no requiere observación.
Entonces, si no es mayor que 40 y no está entre 37 y 39, la temperatura está desde 0 hasta 37, ¿no es cierto? Entonces no hay temperatura alta. ¿Sí? Tal vez podríamos hacer otro condicional aquí dentro que diga temperatura entre 30 y 35, temperatura muy baja. ¿Sí? O tal vez si la asimilamos, hacemos una analogía con la temperatura de una persona, tal vez podremos decir que tiene hipotermia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tal vez implementenlo ustedes, una condicional que diga que la temperatura está entre 35 y 36, o tal vez 34 y 36 mejor. Entonces que en cada uno de estos casos diga haga un print en el puerto serial. ¿Sí? Eso podrían hacerlo como una práctica. ¿Ya? Fíjense que aquí he equivocado, le he puesto temperatura y aquí le he puesto temperatura. Entonces aquí tienen que ustedes declararla bien la variable y solamente poner temperatura o temperatura. O simplemente temp. Esta es una estructura muy interesante que se llama switch case. Es una estructura condicional múltiple. ¿Sí? Este es como un if que tiene varias opciones. ¿Sí? Donde tenemos, por ejemplo, una opción que es la que se va a switchear, o una variable, lo que colocamos aquí, en este caso se llama la variable opción. ¿Qué pasa si yo hago un menú que diga introduzca 1 para iniciar, introduzca 2 para detener, introduzca 3 para subir el volumen, introduzca 4 para bajar el volumen, 5 para otra acción? Entonces vamos a tener varios posibles casos. En esta condicional, entonces, el case, si la variable opción se le cargó un valor 1, entonces va a ejecutar esta línea. ¿Sí? Hasta que llegue el break. ¿Ya? Aquí si tenemos más de una línea, ya saben, un bloque, le ponemos la llavecita y ponemos su llavecita de cierre. En el caso que apretemos 2, tal vez iniciar. Entonces su llavecita, todo el código que corresponde a iniciar, su llavecita de cierre y luego break. El caso default es qué pasa si yo especifique la opción 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, pero el usuario escribió 10. O el usuario escribió la letra A. ¿Sí? Entonces el default es la opción por defecto. Quiere decir que no escogió ni la opción 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4 de las que nosotros hemos pensado que él iba a escoger. Él escogió una opción que no estaba especificada. ¿Sí? Entonces le decimos, tal vez hacemos un mensaje que diga usted no escogió ninguna opción, o la opción que usted seleccionó no está especificada. ¿Sí? Introduzca otra opción. ¿Ya? Y todos con break. La estructura es esta: case, el valor que estamos switcheando, el valor que puede tomar la variable, puede ser tal vez un carácter, puede ser un número. Entonces luego 2 puntos y finalmente un break. ¿Sí? Dentro de esta parte que está comentada, tenemos que poner las llavecitas, ¿no? Las llavecitas, o simplemente si es una sola instrucción, pues una sola instrucción. Los bloques de repetición, estos son sumamente útiles cuando estamos trabajando con vectores, por ejemplo, o cuando estamos trabajando con valores que se van a autoincrementar o se van a decrementar. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo. Estamos declarando una variable que se llama pwmpin, que vale hasta 10. Este es el pin PWM que vamos a utilizar. Fíjense que todos los PWM en su tarjetita de Arduino tienen una especie de la parte de arriba de la ñ como una colita. ¿Sí? Tienen esa colita y al lado del número. Si tienen la colita es porque tiene PWM, ¿ya? Tiene como la parte de arriba de la ñ. ¿Sí? Entonces, si tiene esa colita, vamos a poder hacer PWM. Aquí estamos escogiendo el pin 10. En el setup, pues deberíamos colocar el pin que vamos a utilizar, ¿no? El pin 10. En este caso deberíamos poner pin mode, el 10 como un output. Ya, eso falta aquí, por ejemplo. El void loop, aquí hacemos nuestro for. For es un bloque que se va a repetir cierta cantidad específica de veces. En este caso, estamos declarando un entero que se va a llamar i. ¿Por qué generalmente se llama i? Porque es la i de iteración, porque se va a repetir. Iterar es repetir. Entonces i es igual a 0. Va a iniciar el bloque for con un valor de i es igual a 0, porque vamos a iniciar con la iteración 0.
¿Hasta cuándo? Mientras i sea menor o igual a 255. Entonces, mientras se cumpla esta condición, él va a seguir repitiendo. Y cada vez que termine la iteración, ¿qué es lo que va a hacer? Va a autoincrementar en 1 a i. ¿Qué quiere decir? Va a ejecutar este código, vuelve por la segunda vez, pregunta, en este caso es igual a 0. ¿Y es menor a 255? Si es menor a ya, entonces ejecuta y aumentale 1. Entonces vuelve a preguntar, ¿y es igual a 1? ¿Es menor o igual a 255? Sí. Entonces ejecuta y aumenta. Aquí va a volver. ¿Y es igual a 2? ¿Es menor a 255? Sí. Entonces aumentale 1, va a ser igual a 3. Y va a volver así ejecutando todo este código, todo este bucle. ¿Ya? Pero hasta que llega a 255. ¿Es menor o igual a 255? Llegó a 255, ¡pum! Detiene, ya no ejecuta esto ni incrementa más. ¿Ya? Dentro de esto, ¿qué es lo que tenemos? Que PWM pin va a tener una salida analógica. No se olviden que habíamos dicho que el Arduino Uno R3 no tiene realmente salidas analógicas, tiene salidas PWM. Entonces, vamos a hacer una salida analógica PWM con un valor de i. Entonces, a la primera vuelta va a ser igual a 0, a la segunda va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se va a ir incrementando, formando una diagonal, ¿verdad? Va a formar una diagonal hasta que llegue a 255. Después este de acá, delay, es un retraso. Este retraso va a ser de 10 milisegundos. A diferencia de cuando programamos en ensamblador, nosotros no tenemos que especificar un bucle de retardo, ni tampoco estar midiendo tiempos, ni tampoco estar sacando los cálculos de las instrucciones para ver cuántos milisegundos, ni en función al tiempo reloj, nada. Aquí ya todo está calculado y le dices 10 milisegundos, pum, clavado, son 10 milisegundos. Entonces esta salida lo que va a hacer es subir el valor del código hasta 255. Una vez que termine 255, va a volver a repetir el loop, entonces va a volver a hacer 0 y va a volver a subir hasta 255. En este otro código, díganme ustedes qué es lo que va a hacer. Fíjense que aquí estamos cambiando otra cosa, ¿no? Estamos diciendo que es un entero que va a iniciar en 2, va a ejecutarse mientras x sea menor a 100, y cada vez que reinicie el bucle, cada vez que termine de hacer la iteración, va a decir que x es igual a x por 1.5. Entonces ya de entrada sabemos que x es un float, ¿sí? X es un dato decimal, es un float. ¿Ya? Pero aquí en este caso estábamos diciendo que cada vez se iba a aumentar de 1 en 1. Aquí estamos diciendo que se va a aumentar de 1,5 en 1,5. ¿Podemos hacer eso? Sí, podemos hacer eso. Entonces cada vez que se ejecuta este código nos va a mostrar x, el valor de esta x, de cada iteración. Entonces háganlo, toman una print screen y se fijan qué datos está mostrándole. Y ahora veamos qué es lo que hace este código. Miren de acá, interesante. Está iniciando, declarando una variable x es igual a 1 dentro del loop, y después está haciendo un for que está iniciando en 0, y después dice i es mayor a menos 1, mientras i sea mayor a menos 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que i es igual a i más x. Y lo que va a hacer es un analog write en el PWM pin. PWM pin sería interesante que lo pongan en el 13 para que no tengan problemas en el caso de tener que cablearse un LED externo y demás. Pueden utilizar el 13 para que sea el pin el LED que viene incorporado en la misma tarjeta. Entonces van a escribir el valor de i, el valor de esta iteración, el valor de la iteración que están trabajando, y después van a poner una condicional de que si i es igual a 255, entonces x es igual a menos 1. Uy, ¿sí? Aquí dice que cambia la dirección, y después van a hacer un delay de 10 milisegundos, ¿sí? Entonces veamos y me dicen qué es lo que pasa después con este. Implementenlo, tienen que hacer todo su void setup, toda su configuración para la salida en estos tres casos. Fíjense qué es lo que hace cada uno de estos códigos y me comentan. Vamos a ver la estructura while o mientras. Ejecuta un bloque de código mientras se cumpla cierta condición. La condición es evaluada al inicio del bloque antes de ejecutarse. Ojo, esta es la diferencia con otra instrucción que la vamos a ver adelante. Esta es la while. Mientras se cumpla una condición, él va a ejecutarlo. Diferente del loop, diferente del bloque for, ¿sí?
Entonces mientras se cumpla esta condición, él se va a ejecutar. Por ejemplo, aquí dice var es igual a 0. Mientras var es menor a 200, entonces lea los sensores. Este es un procedimiento que es ejemplo, ¿no? Si no existe esta función leer sensores, no está implementada en el Arduino. Y después aquí incrementamos. Fíjense que a diferencia del for, la autoincrementación está incluida en la misma declaración, ¿sí? Aquí está la condición y aquí está el control de la iteración. En este caso, el control de la iteración está dentro del mismo bloque. ¿Qué pasa si yo no pongo este var más? Va a estar ejecutándose toda la vida porque la condición nunca se va a cumplir, ¿sí? Ojo con este tipo de instrucción, hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Esta de acá, la do until o hacer hasta, es al revés. Primero hace y después pregunta. Entonces, ella va a hacer esta función todo el tiempo hasta que se cumpla o mientras no se cumpla esta condición. Ven que la anterior, el while, primero pregunta, después hace. En este caso, primero hace, después pregunta. Esa sería la gran diferencia entre ambas. Aquí vemos un ejemplo, dice, por favor anda al almacén y trae una leche. Si tienes huevo, trae 6. Y yo fui y volví con 6 leches. ¿Y por qué trajiste 6 leches? Porque sí habían huevos. Más o menos esa es la idea de las iteraciones y de las instrucciones que le damos. Hay que ser muy claro cuando nosotros le damos instrucciones. Aquí le mandamos a la tienda por una leche y le dijimos que si habían huevos, este sería un if, entonces leche es igual a 6. Sí, tiene lógica, pero bajo el raciocinio humano no es lo que se le pidió, ¿no? Se le pidieron 6 huevos, pero él trajo 6 leches. Pero bajo la lógica, fíjense que está el flujo, está bien. Y el microcontrolador va a trabajar así, él lo va a hacer, no le va a interesar. Si la instrucción se le dio mal, lo siento, no es error en la programación, es error en la lógica de la programación. Bien, ahora vamos a hacer algunas prácticas con las estructuras de control. ¿Ya? Vamos a cablear un LED y un botón en Arduino, ¿sí? Entonces aquí hay un pequeño ejemplo. Que el LED está conectado al pin 0, 1, 2, 3 al 4, ¿sí? Luego tenemos la tierra conectada aquí a la tierra y esta va a una resistencia y luego el otro va a otra resistencia. De la resistencia tenemos entre el pulsador y la resistencia tenemos una entrada al pin 8. Fíjense que está el 9, aquí está el 10. Tenemos 8. Esto era lo que les decía. Si tenemos como una especie de la colita de arriba de la ñ, quiere decir que es PWM. Entonces este PWM, 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 PWM y tenemos aquí otro PWM, PWM. ¿Ya? Entonces cuando quieran trabajar PWM, búsquenlos esos en su Arduino. Entonces cablearemos esto. Está el pin 7 y está el pin 4. ¿Ya? Entonces la resistencia del LED es de 220, de 220 ohm, que es la que siempre se ocupa cuando estamos trabajando con 5 volt. Y tenemos aquí un pulsador, fíjense que está el pulsador, es un botoncito. La resistencia del botón o pulsador está entre los 10K o 3.3. No pasa nada si solamente tienen de 220 ohm, no pasa nada, también la pueden utilizar. Una vez que implementen esto y prueben el código, háganlo así para 4 botones, para los pines 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces van a cablear primero 1 y luego van a cablear 2, 3, 4 y 5. Y un LED al pin 13, que ya está integrado, ¿sí? En el del pin 13 es este de acá, el de la L de LED. ¿Sí? Tendría que quedar algo así. ¿De acuerdo? Algo así. Ahora veamos el código. Aquí estamos declarando nuestros botones. Nuestro botón 1 va a estar al pin 2, el botón 2 va a estar al 3, el 3 va a estar al 4, el 4 en el 5. Después vamos a hacer un entero que se llama selección 1, selección 2, selección 3, selección 4. Lo vamos a inicializar con 0. Y obviamente vamos a tener una opción, una variable que se llama opción, que va a ser inicializada en 0. Aquí declaramos los pines. El modo de los pines todos van a ser como entradas, lo que son botones obviamente, y el LED va a estar como una salida, ¿sí? El LED es el pin 13. ¿Ya? Iniciándolo el loop,
vamos a seleccionar que lo que se lea en el botón 1, ¿sí? En el pin del botón 1, se va a guardar en selección 1. Lo del 2 en selección 2, lo del 3 en el 3, lo del 4 en el 4. Y vamos a hacer una pregunta. Si el botón 1 está apretado, entonces se selecciona opción, se le carga el valor de 1. Si el pin 2, el botón 2, está apretado, entonces se carga 2. Si el 3 está apretado, se carga 3. Si el 4 está apretado, se carga el 4. Esto obviamente no es práctico, pero está hecho así el ejemplo para que puedan practicar todas las estructuras de control. Me van a decir, sí, pero el código se puede hacer más corto. Claro que se puede hacer más corto, pero la idea es practicar todas las estructuras de control. Aquí estamos practicando inicializar variables. Aquí estamos practicando asignar el modo de cada pin, entrada, salida. Aquí estamos practicando leer datos de un pin de entrada. Aquí estamos practicando una condicional. Aquí estamos practicando asignación de valores. Y obviamente, fíjense, estos if están cargando dentro de la misma variable y esto va a ir directamente para un switch. ¿Sí? Entonces tenemos un switch, una opción switch. ¿Sí? Esta opción es el valor que se cargó dentro de los if. Entonces si el botón 1 se apretó, va a estar en 1, 2, 3 o 4. Entonces si apreté el botón 1, que es el caso 1, la opción seleccionada fue 1, entonces se va a encender y se va a apagar una vez el LED. ¿Ven? Entonces se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. ¿Cuántas veces? Y es igual a 0 mientras y sea menor a 1. ¿Ya? Entonces esto se va a ejecutar una vez. Ahí está el switch. En el caso 2, si apreté el botón 2, se va a ejecutar este mismo código 2 veces. ¿Ven? Aquí está la llavecita, está el case. Aquí pongo el for y aquí pongo el otro. Aquí pongo el for, su llavecita, porque son varias instrucciones, y aquí pongo el break. En el caso que sea el 3, se va a ejecutar 3 veces. En el caso que yo apriete el 4, se tiene que encender y apagar 4 veces. En el caso default, porque no tengo una opción default, no va a haber la posibilidad de que se haya apretado otro botón, porque no estoy asignándole otro valor distinto de 4. Sí o sí se va a ver presionado 1. Entonces no va a hacer nada. ¿Sí? Cuando termina de ejecutar, opción se reinicializa, se vuelve a 0. Cuando es 0 no va a ejecutar ningún case. Y esto se va a repetir cada 1 segundo. ¿Sí? Esto se va a repetir cada 1 segundo. Entonces lo hacen y me dicen qué les pareció. Si pueden, grábenlo un videito y nos lo comparten. Vamos a ver ahora las entradas y salidas analógicas con más calma. Ahora vamos a ver eso más tranquilos. ¿Sí? Miren este esquema. Este esquema es un potenciómetro conectado a la entrada A0. Obviamente siempre van a ser entradas porque realmente, vuelvo a repetir, salidas analógicas puras no tenemos, son salidas PWM. Entonces lo interesante de las entradas analógicas es que tienen una mejor resolución que las salidas PWM. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo leo una entrada analógica, puede tener un valor desde 0 hasta 1023 o desde 1 hasta 1024, ¿no es cierto? En ese caso, yo puedo leer o puedo diferenciar 1024 valores distintos dentro de la escala de 0 a 5 volts. De 0 a 5 volts lo divido entre 1024 y esa va a ser la cantidad de diferente escala de volt que yo voy a poder tener. ¿Sí? Es una escala razonable, no es tan mala ni tan buena que digamos, pero diferencia el PWM, la salida. Yo no puedo ir hasta 1024, no puedo ir hasta 1024. ¿Sí? El máximo valor que puedo tener es 255. ¿Sí? Entonces yo puedo ir desde 0 a 255, no puedo tener más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo mejor resolución de entrada que de salida. Por lo tanto, si yo quiero hacer que lo que mueva este potenciómetro equivalga al brillo de este LED, pues voy a tener que hacer una conversión intermedia. ¿Sí? Voy a tener que hacer una conversión. ¿Ya? Entonces veamos cómo se hace esa conversión. ¿Ya? Primero vamos a practicar la entrada del potenciómetro. Vamos a poner un entero de lectura que se va a llamar lectura, que va a inicializarse en 0, y después vamos a tener el puerto serial iniciándose en 9600. 9600 es lo estándar, es la velocidad más baja que hay,
bueno, no es la más baja, ¿no? El 9600 es una velocidad con la que siempre se trabajó en Arduino. Es la que van a ver casi en todos los ejemplos. Ya cuando trabajen con SP32, SP8266, otro microcontrolador, van a subir a 115.200. ¿Por qué? Porque los sketches se hacen más largos. Hay veces que ya pueden llegar a ocupar 500K, 200K. Entonces se hace más largo y hay que pasar más información. Entonces a 9600 ya es muy lento. Entonces vamos a hacer un loop. Y lectura va a ser igual a lo que hay en la entrada 0. En la entrada 0 está el potenciómetro. Entonces, lo que yo ponga aquí en el potenciómetro va a ser enviado como un dato a A0. Entonces, ahí voy a hacer un serial.print. Serial.print me sirve para imprimir en el puerto serial. Yo voy a tener que abrir el puerto serial en el iconito de la lupa y se va a imprimir el valor de lectura. Entonces, si yo lo tengo el potenciómetro a la mitad, se van a fijar de que me va a mostrar tal vez 512, 520, 500 algo, ¿no? Porque es casi la mitad de 1024. Si yo lo pongo al máximo, me mostrará 1023, 1024. Si yo lo tengo en el mínimo, pues me mostrará 0. Ya, entonces vayan jugando con este ejemplo, vayan practicando esto de acá y me van contando qué es lo que les sale. ¿Ya? Ahora vamos a hacer variar el potenciómetro, que el potenciómetro haga variar un LED. Es el mismo código anterior, pero le vamos a aumentar una línea más, que dice analog write en el pin 11. Revisemos que sea el pin 11. No, aquí está cableado al pin 7. ¿Sí? Entonces vamos a corregir ese código, no es en el pin 11, es en el pin 7. ¿Sí? El pin 7. Y todo lo que está aquí en lectura lo va a guardar al pin. Aquí está lo que les decía, miren, esta es la conversión. Si yo adquiero datos hasta 1024 valores y puedo tener 255, 256 valores de salida, es fácil. 1024 dividido entre 4 me va a dar más o menos 255. Entonces voy a poder hacer encajar este valor. ¿Ya? Hay otra opción de utilizar una instrucción que se llama map, pero no quisiera enseñárselas todavía porque se va a complicar un poco la situación. Así que prefiero que estemos trabajando dividiéndolo. Entonces yo tengo variables de entrada 4 veces con más resolución que lo que yo voy a tener a la salida. ¿Sí? Entonces así realizamos la conversión. Un fade in, un fade out. ¿Qué es eso? Que el LED se encienda y se apague muy suavemente. Fade es desvanecer. Entonces desvanecer hacia adentro, desvanecer hacia afuera. Vamos a crear una variable entera que va a ser el pin 11. Volvemos a fijarnos aquí, no, en este caso el pin 7, tendríamos que, no el pin 7, el pin 9. El pin 9. En el setup ustedes ya ponen todas sus declaraciones de setup y hacemos, este es un for para hacer un fade, este es un for para hacer un fade, de acuerdo a lo que quieran hacer. Fade in, fade out, fade out, fade in. Entonces se va a repetir, va a hacer un fade in primero, van a subir los valores y después van a hacer un fade out. Fíjense aquí el step, este es un paso, ¿sí? De cuánto en cuánto va a ir subiendo. De uno en uno no es apreciable al ojo, ¿sí? De 201 a 202 no vamos a apreciar la diferencia, pero tal vez de 205 a 210, 215, 220 sí vamos a ir apreciando una diferencia. Lo mismo, primero va a subir y después va a bajar. Este código de acá es el que lo hace bajar. Fíjense el for, ya lo hemos practicado, fíjense. Entonces declaramos la variable, la condición y le damos el paso de incremento. El incremento en cada iteración, cuánto es lo que tiene que incrementar. Vamos a hacer un blink con un potenciómetro. Declaramos nuestro pin mode y luego leemos el sensor, que sería nuestro potenciómetro. Luego lo hacemos parpadear, pero lo hacemos parpadear el tiempo en milisegundos que estamos marcando con el potenciómetro, ¿sí? Si yo le marqué 255, pues me va a hacer un delay de 255 milisegundos. Si yo le marqué 1, entonces casi ni se va a apagar, ¿no? De hecho, yo creo que ni se va a apagar porque un milisegundo no lo vamos a poder ver con el ojo. Bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo número 3. No se olviden de revisar el pin de salida. Hay códigos que yo lo he visto en algún lado y me gustó y lo he pegado. Entonces hay veces que los pines de salida no coinciden o tal vez los pines de entrada no coinciden. Entonces
Entonces cuando vayan haciendo las prácticas, revisen los pines, revisen también el código y bueno, compártanos todos sus trabajos, compártanos todos los videos para que podamos ver tal vez si han hecho nuevas prácticas o están trabajando con las estructuras condicionales, también compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir con todos sus amigos. Muchas gracias, makers. Chao, chao.